Bienvenidos a una nueva historia intrigante en un ángulo del cuadrado. Hoy nos adentraremos en los laberintos de la mentira, un tema tan fascinante como desconcertante. ¿Qué es la mentira? ¿Por qué la tejemos en nuestro día a día? Prepárate para un viaje filosófico donde desvelaremos las sombras de la verdad, con reflexiones de grandes pensadores. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. La verdad, al fin y al cabo, puede ser más compleja de lo que imaginamos. Descubrámoslo juntos. Desde los albores de la filosofía, la mentira no solo fue un desvío moral, sino un reflejo de la complejidad del pensamiento humano. Cuando Platón, en el libro segundo de la República, introdujo la noción de la mentira noble, no lo hizo como un gesto liviano. Al contrario, fue un cálculo frío, una ponderación entre la verdad cruda y el bien colectivo. La ciudad ideal que él pensaba necesitaba mitos, y esos mitos, aunque falsos, sostendrían la armonía del todo. La verdad, en la visión platónica, no era un derecho natural de los hombres comunes, sino una carga de los filósofos. Y allí, bajo la sombra de las ideas eternas, nacía una de las raíces más profundas de la mentira filosófica, su justificación política. Como una semilla que germina en el suelo de la razón, la mentira se hizo útil, y más que eso, se hizo noble. El narrador guarda silencio, pero la pregunta resuena. ¿Es realmente un error mentir cuando está en juego el bien mayor? ¿O es la expresión más elevada de la conciencia moral? Así comienza el sinuoso sendero donde la verdad y la falsedad bailan en el mismo escenario, y no siempre el héroe viste de blanco. Si Platón revestía la mentira con vestiduras de oro para proteger el orden, Nietzsche la despojó hasta los huesos. En Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, lanza un feroz ataque contra la noción de una verdad objetiva. Para él, todo lenguaje ya es una metáfora fosilizada, un conjunto de mentiras que olvidamos que son mentiras. El ser humano, al crear conceptos, distorsiona el mundo para hacerlo habitable. Desde esta perspectiva, la mentira no es un desvío moral, sino una estructura de supervivencia. La verdad es una ilusión necesaria y la mentira, su hermana siamesa. Así, el hombre vive rodeado de ficciones sociales, religiosas, amorosas, científicas. Nietzsche no clama por un mundo sin mentiras, sino por una conciencia más honesta de esas ilusiones que sostenemos. Mentir sería, entonces, una forma de arte y vivir una actuación. Lo que está en juego no es el engaño en sí, sino el grado de lucidez con que lo abrazamos. En el escenario de la existencia, quien miente mejor tal vez viva con más intensidad. La verdad, tal vez solo una convención entre aquellos que olvidaron dudar. Nietzsche susurra: las mentiras que nos contamos a nosotros mismos son las más necesarias de todas. Si Nietzsche veía en la mentira una condición de la existencia, Kant la veía como un abismo moral. En su ética rigurosa, fundada en el imperativo categórico, mentir era siempre incorrecto, sin excepción, ni siquiera para salvar una vida. Si un asesino llamaba a la puerta buscando a un amigo escondido, decir la verdad aún sería el deber moral. Porque, según Kant, la moralidad no se mide por las consecuencias, sino por la intención conforme a una máxima universal. Si todos mintieran, el propio lenguaje perdería sentido y el contrato social se desmoronaría. La mentira, por lo tanto, no es solo un error individual, sino una amenaza a la racionalidad colectiva. Para Kant, ser digno de la razón es resistir la tentación del engaño, incluso cuando el corazón ruega lo contrario. Y en esa rigidez hay una grandeza trágica. El mentiroso en este cuadro se convierte en un traidor de la propia humanidad. Pero ¿es posible vivir en un mundo kantiano donde toda verdad es absoluta y cada palabra un compromiso inviolable? ¿O la vida, con sus zonas grises, exige algo más maleable? Kant
señala hacia un ideal luminoso, pero tal vez inalcanzable, y aún así nos obliga a enfrentar la mentira con la gravedad de un cuchillo afilado, una elección que corta profundo, incluso cuando se hace en silencio. Si Kant ve la mentira como un veneno moral, Maquiavel la transforma en una herramienta quirúrgica del poder. En El Príncipe, el florentino describe un mundo donde la ética del gobernante no puede ser la misma que la del ciudadano común. Para mantener el Estado, el príncipe necesita saber disfrazar, manipular, esconder. La mentira aquí no es pecado, es estrategia. Un gobernante que siempre diga la verdad es un tonto a merced de los lobos. El ideal, según Maquiavel, es parecer virtuoso sin necesariamente serlo. La disimulación se convierte en un arte noble. El león necesita fuerza, pero la zorra astucia. El pueblo quiere ser engañado, quiere creer en símbolos, en promesas, en máscaras. Y el gobernante sabio ofrece esto sin dudar. La política se revela entonces como un escenario donde la verdad puede ser un lujo peligroso. Maquiavel no celebra la mentira como un valor, pero la reconoce como una necesidad de la realidad. Y tal vez ese sea el punto más desconcertante. La mentira puede no ser bella, pero es funcional. En la jungla del poder, quien duda en engañar acaba siendo devorado. La lección es dura, pero vital. Para sobrevivir en el mundo de los hombres es necesario saber cuándo vestir la piel de la verdad y cuándo retirarla como un guante. Entre las guerras de la política y los abismos de la metafísica, Simone de Beauvoir nos invita a mirar otro tipo de mentira, aquella que se infiltra en las estructuras sociales y se aloja en la identidad. En El segundo sexo denuncia la farsa milenaria que transformó a la mujer en el otro, reducida a un reflejo del hombre. Esta mentira no la cuenta un individuo específico, sino una cultura entera. Es una mentira estructural. Desde temprano, las niñas son enseñadas a performar, a moldearse, a borrarse. No por malicia, sino por repetición. La mentira aquí se vive, se encarna. Y no está solo en lo que se dice, sino en lo que se calla. La mujer que rompe ese ciclo, que se atreve a ser para sí misma y no para los demás, rasga el velo de la ficción social. Beauvoir muestra que mentir no es solo ocultar hechos, sino también aceptar un rol que nos niega como sujetos libres. Y esto vale para todos. Vivimos inmersos en roles de género, de clase, de moralidad, que no siempre elegimos. La pregunta que resuena es perturbadora. ¿Cuántas verdades sacrificamos en nombre de la aceptación? La mentira en este contexto es un pacto de silencio colectivo, y la libertad comienza cuando nos atrevemos a romperlo. En el siglo XX, cuando el mundo se vio ahogado en regímenes totalitarios, Hannah Arendt trajo una reflexión urgente sobre la mentira como fuerza estructurante del poder moderno. En La verdad y la política diferencia la mentira ordinaria, la del día a día, de la mentira política fabricada a escala industrial. Para Arendt, el totalitarismo no solo miente, sino que crea una nueva realidad donde la mentira se vuelve indistinguible de la verdad. Ya no se trata de esconder hechos, sino de borrar la línea entre lo que ocurrió y lo que se quiere que haya ocurrido. La propaganda transforma el mundo en ficción y así manipula conciencias enteras. El peligro, según ella, no está solo en los poderosos mentirosos, sino en los ciudadanos que pierden la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso. Cuando todo parece posible, nada es confiable. La mentira totalitaria disuelve el suelo común de la realidad. Arendt nos alerta. Un mundo sin hechos compartidos es un terreno fértil para el colapso de la política y la libertad. La mentira, entonces, no es solo inmoral, sino destructiva. En tiempos de manipulación masiva, resistir comienza por algo simple y radical: decir la verdad. Incluso cuando sea incómoda, incluso cuando sea peligrosa. Mientras la filosofía tradicional examinaba la mentira como un fenómeno moral o político, Freud se adentró en las profundidades de la mente para mostrar que la mentira más peligrosa tal vez sea aquella que nos contamos a nosotros mismos. En su psicoanálisis,
El inconsciente no es solo un depósito de deseos reprimidos, sino también un teatro donde el yo representa sus propias ficciones. El ego, tratando de mantener la cohesión de la psique, recurre a mecanismos de defensa, negación, proyección, racionalización. Todos, en esencia, formas sofisticadas de mentira interna. Mentimos para preservar una imagen de nosotros mismos que sea tolerable. Mentimos para olvidar traumas, para no enfrentar culpas, para mantener el sentido ilusorio de control. Y muchas veces estas mentiras se manifiestan en los sueños, en los actos fallidos, en los síntomas. Para Freud, la verdad no está en la superficie del discurso, sino en las grietas del comportamiento, en los lapsus del día a día. Así, la verdad del sujeto es, paradójicamente, lo que más oculta incluso de sí mismo. El autoconocimiento, entonces, no es un camino iluminado por la razón, sino una excavación dolorosa a través de las capas de mentira que forman el yo. La mayor mentira: creer que somos los dueños de nuestra propia conciencia. Con Foucault, la mentira adquiere nuevas formas. No es solo el opuesto de la verdad, sino un producto del propio discurso que define qué es la verdad. En obras como La orden del discurso y Vigilar y Vision Cinto, Castigar, Foucault muestra que el saber siempre está entrelazado con el poder. Quien controla el discurso, controla también lo que se dice, lo que se silencia, lo que se considera locura o ciencia, herejía o doctrina. La mentira, en este contexto, no se opone a la verdad, sino que es generada por estructuras que determinan qué verdad puede existir. La medicina, la escuela, el manicomio, la prisión, todos estos sistemas para Foucault producen verdades convenientes al poder que los sostiene. La mentira, por lo tanto, no es una desviación individual, sino un efecto de las instituciones que moldean la realidad. La verdad se convierte en un campo de batalla, no entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre fuerzas que disputan su definición. En este escenario, resistir no significa solo decir la verdad, sino cuestionar los mecanismos que la fabrican. Foucault nos invita a sospechar de toda verdad establecida. ¿Quién se beneficia de ella? ¿Quién es silenciado por ella? Al final, tal vez, toda verdad cargue en sí una sombra y toda mentira un trazo de resistencia. Fuera de los libros y sistemas, la mentira encuentra su terreno más fértil en la intimidad de la vida común. No mentimos solo por malicia, muchas veces mentimos por cuidado, por miedo, por amor. Un elogio gentil que no es completamente sincero, una omisión que evita una pelea, una excusa que protege un corazón. Son mentiras suaves, casi invisibles, que sostienen el tejido de la convivencia. Sartre diría que incluso en 1900, estos gestos hay mala fe, una negativa a enfrentar la libertad y la responsabilidad por nuestras elecciones. Pero ¿es toda mentira una fuga? ¿O algunas son, paradójicamente, formas de empatía? El niño que cree en Papá Noel, el anciano que es ahorrado de un diagnóstico brutal, el amigo que silencia una opinión dolorosa. En estas pequeñas farsas hay una humanidad profunda. Mentir puede ser un acto de violencia, sí, pero también puede ser un gesto de cuidado. La cuestión entonces no es solo moral, sino existencial. ¿Hasta qué punto debe decirse la verdad? ¿Cuál es el precio de la transparencia absoluta? ¿Y quién decide eso? Tal vez vivir sea, en parte, aceptar que no toda verdad libera y que ciertas mentiras nos protegen de la ruina. La vida, al fin y al cabo, está hecha tanto de verdades como de delicadas ilusiones compartidas. Al final de este viaje, la mentira ya no aparece como un simple error moral, sino como un espejo astillado en el cual tratamos, entre reflejos distorsionados, de reconocer el rostro de la verdad. De Platón a Foucault, de Kant a Beauvoir, la mentira se ha revelado múltiple, a veces veneno, a veces cura, a veces máscara, a veces arma. Cada filósofo, a su manera, nos muestra que mentir es inseparable de lo humano, que no existe existencia sin ficción, ni identidad sin disfraz. Sin embargo, esto no significa que debamos resignarnos a una vida de farsas. Por el contrario, reconocer la presencia de la mentira es el primer paso para volvernos más auténticos. La autenticidad, entonces, no es la ausencia de mentira, sino la lucidez ante ella. Saber cuándo mentimos, por qué,
para quién. Y más aún, saber cuándo una verdad es solo otra forma de dominación disfrazada. En un mundo saturado de imágenes, narrativas y versiones, tal vez la mayor sabiduría no sea buscar una verdad única e inmaculada, sino bailar con las mentiras sin perder el eje. La filosofía, en este sentido, no nos ofrece respuestas definitivas, sino herramientas para navegar el laberinto del lenguaje, la identidad y el poder. Y quién sabe, descubrir allí, entre las sombras de la mentira, una chispa de verdad más profunda. Hemos llegado al final de otro viaje en un ángulo del cuadrado, donde exploramos los intricados caminos de la mentira y la verdad. Pero ahora queremos escuchar de ti. ¿Cuál es tu visión sobre todo lo que se ha revelado aquí? La mentira, como vimos, tiene tantas caras y propósitos. ¿Estás de acuerdo con las reflexiones de los filósofos que hemos abordado hoy? ¿O ves la mentira de otra manera? Deja tu opinión en los comentarios y continuemos esta profunda conversación. Y si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perder las próximas reflexiones. Hasta la próxima, donde a cada ángulo desvelamos más de la verdad.